Suscríbete a La Panterita. Seguridad, Rieder Internet para navegar donde quieras. Lácteos Trébol con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Nueva estrella. Olimpia y Sol de América definen hoy la tercera edición de la Copa Paraguay, que tendrá un nuevo campeón. ¿Y Fede? Vuelta del Beto. Espínola está para retomar su puesto en el once azulgrana para el gran choque ante los aborígenes. Parece que se fue a Estados Unidos. Chelito, el míster vuelve a pensar en Marcelo González para forzar el sistema defensivo del Chiqui Arce. Un peldaño. Libertad venció a Tembetaré 2-0 y se quedó con la tercera ubicación de la Copa Paraguay. Libertad se quedó con el tercer puesto de la Copa Paraguay. Derrotó anoche a Atlético Tembetaré 2-0 con goles de Julio Enciso y Lorenzo Melgarejo. Gracias a Dios, ese me dio el gol, pude ayudar al equipo. Me voy sintiendo mejor, gracias también a los compañeros de eso, al profe que me da mucha confianza y bueno, estoy haciendo bien mi trabajo. Hoy Olimpia y Sol de América definirán el título de la tercera edición de la Copa Paraguay. Julio César Cáceres habló ayer de la importancia de esta final para el equipo franjeado. Es muy importante poder llegar y ganar, la verdad, porque llegar a una final no es casualidad, sino fue también un duro trabajo durante toda la Copa Paraguay y esperemos poder tener la recompensa el día de mañana. Fernando Cardoso está para ser titular hoy. Integró aquel plantel de Olimpia que llegó a la final de la Copa Paraguay 2018. Inclusive marcó el gol en la final frente a Guaraní. En el grupo está bien, bastante bien. Obviamente muy golpeado por las cosas que nos vienen pasando meses atrás. Uno nunca espera estar en la situación en la que estamos, pero es la realidad de hoy en día. Toca estar juntos como plantel, de poder sobrellevar todo esto a cabo. Los mayores siempre tratan de inculcarle a los jóvenes aprender de ellos, también ayudarle a los más grandes. En este caso, mañana tenemos una final, poder obtener un título más para el club y tener la posibilidad de poder jugar otra final que sería muy importante para nosotros. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre aquí en la 800 del dial, 11:34. Calorcito, ¿cuánto va? 27, no tanto. Anoche estaba agradable la tardecita. Estaba pintando para un cambio de clima, pero bueno, quedó ahí. 27 grados ahora, 11:34. No hace tanto calor, pero está agradable. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Bueno, empieza el mes de diciembre, empieza el loquerío también, muchachos, ¿no? Sí. El tráfico a full, la gente de un lado para otro. Todo apurado. Todos apurados. ¿Por Los qué países diciembre nos transforma? Los países del mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la cuestión? ¿Dónde está la explicación? Empiezan los almuerzos de fin de año, las cenas ya. Que hay mucha actividad, mucho movimiento y querés hacer todo, man. Querés hacer todo. Pero todos los días es así. Increíble, se cambia el panorama. Y yo veo que hay algunos que en noviembre, septiembre, octubre, igual hacen todo basado todos los días. Igual, sí, la verdad que eso no, me refiero, Jota, a que... En esta época nos potenciamos todo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, está bien, sí, en noviembre ya arrancó el tema de las despedidas de fin de año, muy poco todavía, pero
Ya comenzó. Espíritu navideño, diría Julio González Cabello. Sí, a propósito de despedida, me contaron que renunció Jorge Figueredo. Jorge, el que estuvo con nosotros acá. El que estuvo con nosotros acá. ¿Por qué? No sé. Supuestamente algunos creen que es para buscar mejores horizontes, como están haciendo muchos. ¿Qué puede ser? No sé. Pero era una ¿tenés pieza confirmada la información confirmada. que renunció o no? Sí. Que eso era una pieza clave en el tema del... El tema VAR. Él fue el que llevó adelante con Pablo Silva, que era el director, pero en la parte informática y toda la cuestión más técnica estaba Jorge Figueredo. Así es. Leí por ahí que el presidente de Guaraní con algunos presidentes estaban detrás de intentar eliminar el VAR. Así Sí. dijo. Eso dejó... No escuché, pero leí. Eso manifestó Toti Acosta. ¿Eso sería positivo o sería un retroceso para Bogotá? No, el mundo es VAR, es retroceso, tengo que mejorar, no hay otra. Mejorar y agarrar más categorías. Tenemos que ayornarnos al mundo, perdón, Nico. ¿Cuál sería la explicación o el argumento para eliminar? Que no funciona bien, no estamos todos contentos o no están todos contentos con el VAR, que es normal, es algo nuevo, pero ahí va el mundo, hay que ayornarse. No, hay factores. Primero que yo nunca me gustó, y vos sabés, yo fui contrario al VAR, ¿verdad? Segundo, que estamos en época de la tecnología, como dice Jota, y por llevarnos más un ejemplo que siempre tenemos en cuenta, los argentinos, yo veo mucho fútbol argentino, y cuando ocurre una acción, ¿verdad? Dice, si teníamos VAR, dicen los periodistas. Entonces, es necesario. Y tercero, cuando leímos una información, Jota, que ahora la FIFA con la International Board están buscando para tener VAR en las posiciones adelantadas, que casi es reemplazar a los líneas, a los asistentes. ¿Te acuerdas que leímos el otro día acá? Sí, preguntarle a Chipi cuando estábamos en platea qué le decía. Pero es que yo sostengo, Jota, que el ¿verdad, VAR Chipi? no puede... Los líneas no van a trabajar mal. Claro. ¿Te acuerdas? Y que le dijimos nosotros Pero el VAR no a puede... CNM acá. El VAR no se equivoca. Sí, se equivoca. No, el VAR no se equivoca, o sea, la herramienta... No, pero el otro día se equivoca en llamar, hay veces se equivoca. Bueno, pero es el que maneja el VAR. La patada de Ferfer se equivoca. Claro. O sea, a eso voy. Si vos vas a la herramienta y perfeccionás el uso de la herramienta, me parece que es útil, porque cuando no teníamos, todo el mundo decía, y en esta jugada, así como dice Nico, que está manifestando ahora en Argentina, y si tenemos VAR esto, se dijo siempre. El Chipi, es algo que está mal enfocado. ¿Por qué? Porque es como que mañana digamos que el fútbol se basa en... Que mañana digamos, que el fútbol se basa en una evaluación nutricional para saber si le pones o no le pones al jugador el domingo. Y los técnicos tienen que ser nutricionistas. Y no todos van a aprender a manejar la herramienta de ser nutricionista. Entonces el VAR no puede ser que los que arbitran tengan que... van a haber especialistas en VAR. Yo te cambio el foco. Sí. Si vos tenés un nutricionista especializado en eso, es el que te tiene que decir si tu jugador está comiendo bien o mal. A eso voy, Chipi. Lo que yo te estoy poniendo el escenario que pasa hoy. El técnico tiene que saber hacer nutricionista. Claro. En este caso, el árbitro tiene que saber hacer VAR. O sea, nosotros lo que hicimos fue agarrar un selectivo de los árbitros y hacerle VAR, línea y árbitro. Pero está bien que se especialicen en VAR. Se tienen que crear especiales, pero claro. No hay especialistas. Al menos en Paraguay, no sé los otros países. Yo creo que hay varios que ya se dedican netamente que le agarraron bien a la herramienta. La fábrica, no nos quedemos más con Roque Santa Cruz y Chilaver y 2, 3 ídolos. La fábrica, tenemos que tener 100 de esos. ¿No se puede poner más bajo el volumen aquí, Cristian, de la tele? Por favor. Tenemos que tener 100. Todo y se prendió y... está bien, Jota, pero insisto, o sea, es mejorar la herramienta nomás o el uso de la herramienta, pero la herramienta en sí creo que debería servir más de lo que se piensa o de lo que se estima. Totalmente de acuerdo, y lo que hay que mejorar es la fábrica, o sea, aprender a usar. A eso voy, yo creo que ese es el punto, formar especialistas en VAR. Hay una escuela de especialistas en VAR. No. El arbitraje está formando chicos que están en la intermedia. Es parte del arbitraje porque... No. Sí, ahí vamos a debatir, porque para mí es otro arbitraje con VAR. En línea mismo, sin VAR, tiene que estar preparado, concentrado y prepararse para ese momento de milésima de segundo.
En cambio, hoy en línea con VAR tiene que estar preparado y concentrado para no levantar el banderín, tener la lectura y después levantar el banderín. Sí, pero forma todo parte ¿Te del parece mismo sencillo? sistema, Jota. ¿Cómo no? Si lo único que tiene que hacer en línea es eso. No, pero no es lo mismo que un gomero con el de la Fórmula 1. No es lo mismo. Son otros tiempos, otro manejo, otra decisión, otra... Todo tiene su especialización, Chipi. Si No, vamos a sin hilar duda. fino, hay que hilar fino para tener un buen nivel. No, sin duda, pero hilando fino, Jota, creo que es todo parte de un ecosistema arbitral. Pero somos o sea, pocos en creemos 5 especialistas, partidos. pero yo no creo que tenga que ir por cuerdas separadas el VAR del arbitraje. No, si estamos hablando de No, arbitraje. en Inglaterra no se equivocan. Dentro de... Vemos partidos, Jota, discúlpame, Jota. Muy poco. Yo veo 5 o 6 partidos sábados del fútbol inglés. A veces ya comienza a las 7:30 el primero. ¿Verdad? Con una Champions se equivocó, con VAR. Ya sé, pero te digo nomás que no se equivoca. Nosotros, eso es como decir, fulanito nunca se equivoca bajo el arco, define, porque vemos los resúmenes nomás de los goles. ¿Sabe a dónde quiero llevar, Jota, el tema? Que tarde o temprano la tecnología va a reemplazar al ser humano. No. Cuando yo me fui a Japón, había un robot Magnum Man que se llamaba, que armaba los autos. Nos fuimos a la fábrica, ¿puedo decir la marca? Sí. Nos fuimos a la fábrica de Mitsubishi y un robot gigante sacamos fotos y todo, nos volvimos locos ahí, ¿verdad? No picture please, decían los japonesitos, y nosotros igual sacamos fotos, ¿verdad? Y era un Magnum Man armado y decíamos, ¿será que alguna vez, famoso, será que alguna vez? Y ponía un robot, hermano, para reemplazarle, para no mandarle a la China a Ever Aquino, qué sé yo. Algo hay que hacer, no puede ser. Bueno, ese algo hay que hacer no sirve. Vamos a hablar de las posibilidades que se pueden hacer. Algunas son macanadas y otras sirven, pero el famoso que entren a cualquiera, y quien a cualquiera, ponerle a cualquiera pero no sirve. Estamos llevando a eso. Leímos ayer, leímos la información de que se va a hacer entonces va a ser un PlayStation. Y claro, no va a ser, no va a ser nunca. A los líneas que se le sacó se le ponía atrás del arco. Vos ves un partido hoy con línea atrás del arco. Le están buscando la vuelta, pero poner eso va a significar otra vez que, digamos, en Inglaterra no se equivocan y en los 5 partidos del fútbol paraguayo tampoco, y la intermedia y la inferiores, entonces vos no, son 5 partidos. Si al jugador de fútbol le está faltando partidos para hacerse jugador de fútbol, a lo mejor no todo el mundo vio ayer el partido Tembetario. Que me disculpe, que yo es uno de las mejores personas que conocí, Oscar Tacuara Cardoso. Él no está en un gran nivel porque no tiene hoy no tiene el ritmo hoy, porque Seba ganó la posición y él está entrando a poquito, y son jugadores que necesitan jugar siempre. Para mí tiene para 3 años más Oscar Tacuara Cardoso. Hoy no está en un gran nivel. Ayer contra Tembetario no tocó la pelota. ¿Por qué? Porque era un equipo de pendejos que corría. Entonces, si vos tenés en primera 5 o 6 equipos más que se tienen que llenar con jugadores más frescos, va a cambiar el trajín y el trámite de juego. Los más grandes van a hacer algunos nomás ya lo que acomodan un par de equipos, no se van a jugar al ritmo de ellos. Entonces, claro. ¿Qué falta? Más partidos para que los chicos se hagan más jugadores. Más juveniles. En los referees también, faltan más partidos para que aprendan. Hay 5 partidos nomás por fin de semana para la herramienta del VAR para un grupo selecto de 20 árbitros. Y los de intermedia, ¿vos cómo vas a subir un buen árbitro de intermedia para el próximo año? Es un novato total, otro deporte. Yo no creo que el VAR sea el problema, insisto, Jota, o sea, no, la formación. Eliminar. La formación pero definitivamente. Es serio, porque el VAR te mostró la repetición de la patada de Fernández. Sí, pero no le llamó y a decirle esto es bueno, roja, mal utilizado. Y claro, pero entonces no es el problema del VAR, Jota. O sea, el VAR te mostró que la pelota pegó en la mano afuera. Totalmente de acuerdo. No, adentro. Las dos, hay una afuera y otra adentro, depende de la cámara. Jota, en el momento en que impacta, el VAR te hace la comparación del cuadro donde pega la pelota en la mano y dónde estaba. Pero bueno, mira el otro video que pasan y vas a ver que hay una imagen que es de la otra cámara. No, es que le buscamos ahí lo que pasa, le buscamos la vuelta. Porque cuando el VAR te es evidente y te muestra algo, y no, porque acá le queremos buscar la vuelta. El VAR solamente puede entrar en las evidencias. Hermano querido, Jota, el VAR te mostró, perdón Jota, pero estás haciendo testarudo en ese tema, porque si el VAR te muestra que la pelota ya pega en la mano de alguien y te muestra dónde estaba esa mano, o sea, ¿qué es lo que hay que discutir? Pero ahí, Chipi, espera, testarudo, espera, Chipi. Testarudo te dio en el sentido que, ¿por qué no queremos discutir algo evidente lo que yo no quiero, no entiendo? El testarudo es si es que vos denegás, vamos a decirlo, de cuando bajan la línea. Ahí esa es la ley, siempre digo yo eso. Si es 1 centímetro más, 1 centímetro menos, donde él pone clip, pero en esta no.
Esta es una imagen de criterio, no bajan la línea. No es imagen y de criterio, no estoy de acuerdo con al árbitro le da la sensación, porque los jugadores terminan el dentro de la... El árbitro luego no tiene nada que ver en el tema J. El El árbitro árbitro hizo bien. No, el árbitro, ¿cómo no? El árbitro no tuvo que haber sido llamado. ¿Cómo no? A eso nomás voy. Pongo el ejemplo de la jugada, de la última, porque es la última que tenemos, y igual hablo la de Fernández, ¿verdad? O sea, que el VAR no le llama al referee, porque es una clarísima jugada de roja. Es un error del referee que está en el VAR. Lo mismo en el partido de Cerro, que el VAR ya te demostró cuando tocó la pelota. Hay un video el que pero se mostró. El VAR te muestra la jugada que es de afuera. El VAR tiene que mostrarle todas las imágenes. En la otra imagen, que es la cámara de la mitad de la cancha, la sensación es adentro. Chipi, yo vi la imagen. Esa imagen no se repite. Y la imagen que corre del WhatsApp es la primera imagen que repite en el VAR. Yo no hablo de fotos, Jota. Yo te hablo del video cuando te ponen los dos cuadros, Jota. Los dos cuadros. En un cuadro te muestra que la pelota ya tocó la mano. Sí. El que está de frente. Ese cuadro es diagonal. No, Jota. El que está de frente, que está detrás del arco. Bueno, y es diagonal, Chipi. ¿Y qué es lo que tiene ese diagonal? Voy a ver que la pelota tocó en la mano. ¿Cómo que qué? Entonces las cámaras, ¿para qué se pusieron las cámaras en la raya? Porque no usan la de mitad de cancha, porque la diagonal te distorsiona. Pero en eso también ya te muestra, Jota, que claro, porque la cámara está en raya. Entonces ahí no hay. El tema que queremos nomás siempre discutir la tecnología, ¿verdad? Y no porque es un segundo más, un segundo menos. Cuando ya ves que es evidente, me parece que no se puede discutir tanto. Eso pasa en esa jugada donde no se baja línea, a uno le da la percepción de que es evidente que es dentro y a otro que es evidente que es fuera. Entonces no hay criterio, o sea, no hay contundencia, es criterio. La de la raya no. Porque ahí se marca raya. No estoy de acuerdo, Jota. Perdono, pero no estoy de acuerdo. Si yo vuelvo a insistir. Si vos ves que la pelota ya toca la mano, mirá nomás ahí el cuadro donde está ahí, punto. Donde termina de tocar la mano también, no donde parece que empieza. Entonces, Jota, ya. Pero si le vas a hilar entonces es imposible, Jota. Porque ¿Qué querés que te diga? Te digo, a lo mejor me equivoco, pero vamos a acomodar siempre de acuerdo a lo que nos conviene como hincha, como periodista. Claro, y no es así. ¿Cómo a mí me va a convenir? A mí que me conviene que no, por eso a mí me dio esa sensación. No, si yo estoy de acuerdo con el VAR. Ya sé, pero a lo que te digo nomás es que pareciera ser que no es contundente, y muchas veces es contundente y le buscamos el pelo al huevo. A eso nomás claro, digo. Y a eso voy, porque cada uno toma una postura, Chipi. A vos, o sea, a mí, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que inconscientemente vos lo que buscás es que no fue mano porque a vos te dio esa sensación. Y yo lo que busco es que fue mano porque a mí me dio la sensación. ¿Por qué? Porque en la jugada parece que es dentro del área porque todos terminan dentro del área. Eso le pasó también al árbitro. ¿Viste que la jugada termina dentro del área? Yo tuve la misma sensación. Yo en el relato digo penal. Ahora, cuando hay una imagen, y mi primera opinión fue penal. Ahora, cuando hay una imagen que te tiene que revertir la postura, ¿qué va a hacer? No puedo sostener algo que no es. ¿A vos te parece que esa imagen era para revertir la postura? Sí, y ahí está pues ya el criterio. Para otros no. Y sí. Pero definitivamente es falta de buena formación. Yo insisto en eso. No puede ser que 2 años, ¿cuánto está Elizondo? Y no podamos tener una uniformidad en el criterio de alguna jugada, por ejemplo. Y bueno, pero Nico, también es formación. Estaba hablando de Cerro, voy a lo de Olimpia. El Olimpia se quejó del penalazo que cobró el referee con justa razón el viernes. Sí, o sea, discutimos todo. Eso es lo que pasa. Hay veces que el árbitro toma buenas decisiones, igual le armamos quilombo. Eso no vas a sacar, Chipi, la discusión. Bueno, pero vos no podemos discutir obviedades. Yo entiendo cuando es una gris y bueno, está bien. Pero la de Tito Torres fue más penal que una casa, no es más grande que una casa. ¿Cómo se llama? ¿Qué vas a discutir? ¿Cómo se llama cuando sale después la normativa? ¿Antinatural? No, la normativa que salió después, porque la primera pues todos los rebotes eran agregados. Ese agregado está, mucha gente no sabe nomás. Pero era una mano de bloqueo. Pero además del agregado, que lo que suelo decir, lo netamente reglamentario, está el sentido común. De cada uno. Y ahí sí. Por eso que te digo. Por eso yo prefiero el manejo del árbitro y los mejores árbitros que manejen los partidos. Se equivocan que manejen los partidos. El árbitro siempre se va a equivocar si todos buscamos cómo sacar ventaja. Dentro de la cancha, si uno busca cómo sacar ventaja, no puede jugar. Entonces, y ahí vamos al extremo. ¿Y por qué se tiran? Y bueno, ¿por qué codean? Empezar a suspender grande a lo que se tiran y en 1 o 2 años más nadie se va a tirar. O sea, hay cosas que hay que ir filtrando con el tiempo, no porque sale una regla un día nomás.
Claro, y por eso es lo que yo digo. A mí, por ejemplo, me contaron que el cambio en el manejo arbitral que JJ suele remarcar, primer tiempo ninguna tarjeta amarilla, segundo tiempo, ¿verdad? Se deja jugar más, que hubo influencia de los Barros Esqueloto, que ellos pidieron que se deje jugar más. Pero eso se que intentó dijo varias veces. que, cuando llegó ya que dijo así no podemos jugar. Fue la palabra clave de Guillermo Barros Esqueloto. Yo calculo que todos los técnicos que vienen dirán lo mismo. No, pero te digo... dirán lo mismo porque... No, pero te digo, mira, Chipi, entonces no está bombeando Elizondo. Él no sabía eso, vio. No está bombeando entonces Elizondo. ¿Cuál es la conclusión? Necesita de un técnico... Mira, yo vos sabés qué pienso de Elizondo Bailey, yo le voy a defender. Él cuando vino hizo lo mismo. En su segunda etapa, cuando volvió, se intentó lo mismo. El tema que acá, desde todos lados se reclama que se deja jugar. Y los dirigentes también. Los dirigentes piden que se deje jugar. Después se deja jugar y comienzan a reclamar toda la falta y todos los penales posibles. Sí. Es la eterna cuestión con la que tienen que lidiar el director de árbitros y desde la prensa también. Claro. El famoso hay contacto. Sí. Se repite hasta el cansancio. Totalmente. Una tendencia al amiguismo, ¿verdad? Que quieren acomodar muchas cosas y eso hace que no se pueda ser tajante con las cosas que hay que ser tajante para acomodar todo. ¿Verdad? El tema de las canchas, vamos a tener para el próximo año, sabiendo cómo es el sistema, se van a molestar seguramente o no, pero se van a habilitar todas las canchas. Le van a buscar la vuelta para habilitar porque hay que darle la mano. Que debería no poder jugar en primera jota si no tienen. La cancha de 12, la cancha de Guaireña, no tienen que estar habilitados. Anda a decirle a Guaireña con todo el esfuerzo que hizo que no puede usar el parque del Guairá. Y al final, no, tenemos que darnos la mano. Y vos te das la mano y se terminan jugando esos partidos. Guaraní jugó una final de campeonato en un terreno distinto a donde Cerro jugó una final de campeonato. Sí, completamente otra herramienta era. Completamente otro partido era. Completamente otro luego. Ahora, hace poquito tuvimos, ayer, te inventario del partido que hizo ayer. Y salió quinto, sexto, no sé cuánto salió en la B. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo estoy aplicado, yo soy jugador de la B. En la B ya el suplente me tenía que llevar a mí. Centro, cabeza y gol, jugador de la B. No tenía que llevarle a Willy Mendieta, jugador de primera. Willy es 100 veces más jugador que yo, pero en la B no. Tembetario juega en canchas donde no entrena. Tembetario tiene pasto sintético. Tembetario tiene 3 canchas, pero de primer nivel. Equipos de primera entrenan ahí. Tiene hotel. Sí. Ellos están preparados para un partido como en cancha de sol. Hizo un partidazo en cancha de sol jugando la pelota. ¿Y cómo la B no puede subir? Porque en la B no juegan esas canchas. Sí, entonces, es como que vos agarré el equipo de la selección y le juegue mano a mano a los salonistas. Te meten 70-0 los salonistas. Jugar con tu mejor selección paraguaya de fútbol de campo, hacerle jugar fútbol de salón. Es otro deporte, es otro escenario, es otro. Entonces, si nosotros no emparejamos eso, Guaireña nunca puede ser más que un gran partido contra un equipo grande. No puede tener un año jugando de la misma manera. Juegan distintos escenarios, lo mismo 12. Eso va a pasar el próximo año si es que no se levanta el nivel de resistencia. Cuesta plata, es un gran sacrificio, no se puede. Yo entiendo eso. Pero por lo menos hay que tocar para intentar mejorar y no bajar a que fecha de enero, febrero la cancha está espectacular, en mayo están todas con el yuyo, el pasto que crece. Sin el sistema de riego de las canchas que hoy se tienen que invertir en sistema de riego y en sistema de drenaje. Con colchones se secó la cancha de Guaireña. Pero Jota, deberíamos tener un mecanismo, ya que los clubes están incapacitados de hacerlo. Como siempre digo, hay que meter mano, o sea, de parte de la APF. Bueno, preparen 4 canchas que estén impecables, que se jueguen los partidos ahí y vamos a dotar a los clubes de canchas de entrenamiento, por lo menos una, no sé, a lo que una no alcanza, ahí estamos. Yo sé, Jota, pero a lo que voy nomás, busquémosle la vuelta. 3 canchas al tema, no solucionemos solamente aprobando y dejando que estos equipos jueguen como juegan en primera división. Ahí. O sea, tratemos de elevar el nivel y ahí creo que la APF se puede meter. Ahí es donde yo voy, falta gestión, falta planificar, falta meterse, falta tomar determinaciones, falta. Mallorquín está entrenando y no sabemos en qué cancha entrena. Por ejemplo, ¿qué cancha va a poner Mallorquín para el próximo año?
Ponele, No. vos sos Olimpia, vos sos Libertad. No sabemos qué cancha va. Otro presupuesto, todo lo que vos quieras. Y vas a llevar tus jugadores que si dicen no, acá me golpea la rodilla, maricones. Los jugadores que contratás están acostumbrados a eso y tienen que ir a jugar. No, es que no es eso, Jota, ese es el nivel hoy afuera. Ese es el nivel que se maneja, o sea, canchas lindas, estadios de primer nivel, te lo dicen los jugadores que fueron afuera, que juegan eliminatorias y que después, la vez pasada charlamos con Rodrigo Rojas. Rodrigo dijo eso, sí, ¿viste? Y que te dicen, después te ponen que no, que son excusas y es ese hoy el nivel afuera. Sí, mira el nivel de Rodrigo, que él se paró de todas las canchas lindas, inclusive él jugando en Olimpia, en Libertad y ahora en Sol de América, que tiene un gran escenario, que la de Cerro es la única parecida, dice. Sí. O sea, él se da cuenta de eso. O sea, nosotros ni siquiera tenemos esa percepción de las canchas lindas, parece que son todas lindas, ¿verdad? Hay otra vez diferencia. Y decía, otra vez no es lo mismo que las canchas de Brasil, dijo, no recuerdo el escenario que utiliza. Creo que la de Cerro y el estadio son los que tienen ese pastito, me parece. Tiene que haber, yo por eso voy a decir lo mismo que ya dije 4 o 5 veces. Tiene que haber una gran reunión de presidente porque hay mucho disgusto. Yo no sé, y lo digo ahora, yo no sé si Robert Harrison va a continuar. Yo no sé si él va a continuar. Y hay un disgusto muy grande. La manifestación de presidente de hombres clave que están casi en el primer anillo del presidente, ¿verdad? A nivel de presidente, como Juan Alberto Acosta y como Miguel Figueredo, se quejaron amargamente en estos días del tema arbitraje. No avanzamos. A nivel de amigos estamos habilitando canchas para dejarle contento al presidente Robert Harrison. Y esto no debe ocurrir. ¿Cómo se rompe la cancha del otro día? Estamos en la etapa de definiciones de campeonato, hay que cambiar cancha. Yo estoy enamorado hace tiempo de Tacuarí, pero no tiene cancha. ¿Dónde va a jugar Ameliano si sube? ¿En qué condiciones estará la cancha del equipo de Resistencia, Loro Velar? No, a nivel de amigos nomás porque sí, por el voto, o porque esto ocurrió y porque tenemos el apoyo incondicional, que tengamos que seguir de esa manera. No vamos a seguir, no vamos a avanzar. Va a ser un masazo demasiado grande. Estamos más cerca del no que del sí, de la clasificación al Mundial. Trabajamos más para la formación de los directivos y la buena gestión de los directivos administrativos que para lo deportivo. Porque se acomoda todo a la posibilidad dirigencial, que sabemos de que hacen todo lo posible, pero eso es lo que hay que cambiar, que ya no sea más un esfuerzo de todo lo posible. Estamos mal, Jota, en la formativa. Ayer yo estuve en una reunión de amigos donde estuvieron jugadores históricos de la selección. No voy a dar nombre, ¿verdad? Pero me dicen, no, ponen vapo ahí la formativa. Sí. Faltan formadores, se están trabajando mal. Y yo les dije, y hay valores, le dije, ¿verdad? Para que continúen. Por eso, porque ahí no vamos directamente a los nombres que están trabajando. Los nombres que están trabajando ahora están intentando. No, pero no es porque no tienen capacidad. Es la estructura. Es por la estructura, claro. La estructura la que no funciona, no ayuda. Hay mucha diferencia. Juan Alberto Acosta, presidente, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias. Bien, bueno, semana de definición de campeonato acá, estamos hablando un poco del fútbol paraguayo a nivel general. Presidente, ¿cómo? Ya está, pasó lo del domingo, creo, ayer decía, no es momento para aflojar más allá de la tristeza o de la rabieta de no poder ganar en Guairá, porque hay una final el sábado y juegan en su casa, Juan Alberto. Suscribo lo que está diciendo totalmente. No hay tiempo para pensar en otra cosa ahora, más que dedicarnos a concentrarnos para lo que es el sábado. ¿Y cómo le ves a los muchachos, presidente? Bien, muy animados, ellos están con ganas, confiados, así que estamos muy bien, ¿eh? Porque sin duda que se perdió una ventaja importante que se tenía, pero bueno, juegan en su casa, Cerro va a ir al estadio, así que será un partido bravo. Yo no sé qué partido te viene a la mente, alguno que haya jugado Guaraní en circunstancias similares
de mucha presión, de un rival encima como Cerro, definición de campeonato, porque bueno, ya hace mucho tiempo estás como presidente de Guaraní. No sé qué partido te vendrá a la mente, una situación parecida, Juan Alberto. No, las finales que tuve yo ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Por la cantidad de finales que tuvimos, en las cuales en algunos salimos airosos, en las otras no, y en las otras prácticamente nos sacaron de las manos, ¿verdad? Pero bueno, eso son cosas que del pasado. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es este sábado y ahí concentrarnos, ¿verdad? No, yo creo que están muy bien los muchachos, presión, no le veo en el ambiente la forma como ellos están, así que están confiados. ¿Cuál va a ser? A mí me dio la sensación aquella vez en la Nueva Olla, cuando todavía ustedes estaban con 5 puntos de ventaja, Juan Alberto, que se salió a buscar un resultado, ¿verdad? Se empató, pero yo creo que esa manera de jugar disminuye mucho el potencial de Guaraní, que cuando comenzó el campeonato te llevaba por delante y en esa ida y vuelta te sacaba la diferencia. Yo me estoy imaginando un partido más así, de ida y vuelta, porque Cerro tampoco se mete atrás, ustedes van a tener la necesidad de salir a buscar en casa. Yo me imagino ese tipo de partido. No sé si sos de imaginarte o no antes de que ocurran las cosas, Juan Alberto. No, tranquilizarme y ir a presenciar el partido y alentar de donde se pueda, nada más que eso. Si no, uno se va metiendo qué forma va a jugar, el otro va a ir adelante, el defensa le vamos a meter como delantero, ¿no? Eso son, ahí en la cancha, de repente hay veces que sale todo lo que se planifica y otras veces tiene que cambiar de acuerdo a lo que va ocurriendo, ¿verdad? Se solucionó el tema de las entradas ayer, que habían, estaban queriendo evitar algún tipo de infiltrado o algo así, ¿pudieron solucionar eso? Totalmente, sí, no, ya se identificó a la gente, todo, ¿verdad? Así que está todo no. ¿Va a estar lleno el estadio, presidente, o no? Espero que sí, espero que así sea. Presidente Nico, soy un abrazo respetuoso. ¿Cómo anda, Presi? Hola Nico, todo bien, gracias. Presidente, ¿hay una posibilidad de conversar con su par de Cerro Porteño por la línea de arbitraje que se va a tener en ese partido? ¿Se va a dejar exclusivamente a cargo de la comisión de árbitro la designación? ¿O qué es lo que podemos hacer para sacar limpio el partido, presidente? No entiendo lo que me está planteando, Nico, pero me parece medio absurdo, ¿verdad? No es porque por lo que vos digas, sino es por lo que sucede en el campeonato, que yo me ponga a hablar con ellos y ver qué árbitro poner, ¿verdad? Y de la forma como se dio para un equipo y para el otro. Así que no sé, me parece que es medio tonto sería de mi parte, ¿verdad? Y hablar de eso y cuando que ellos fueron beneficiados toda la segunda rueda y nosotros fuimos perjudicados, ¿verdad? Claro, pero primero ya se hizo en el fútbol paraguayo, ya se hizo de común acuerdo en un clásico, en un par de clásicos, y segundo que quiero encontrarle la vuelta, presidente, porque estamos hablando todos los días y escuchamos quejas totalmente entendibles de parte de ustedes, y no puede ser que en 2 años no tengamos una uniformidad de criterios, por ejemplo, que el VAR siga dejándonos dudas. A eso es lo que quiero llegar. Algo yo quiero hacer, presidente, para promocionar el gran clásico entre Guaraní y Cerro, y que termine bien, sea el resultado que sea. Pero eso que estás intentando no va a conseguir en un solo partido. Aquí hay que hacer una ingeniería prácticamente, ¿verdad? De estructurar, tratar de ver cómo se puede hacer. Y lo más importante es el control. Es lo que yo he hablado con varios colegas tuyos, ¿verdad? Donde, Guaraní, de mi parte especialmente, tratar de pedir a la APF que se haga una auditoría, ¿verdad? Una auditoría operativa, ¿verdad? Donde se pueda verificar todos los puntos durante el año, clausura y apertura, ¿verdad? De la forma del comportamiento de VAR y árbitro. De ahí hacer las evaluaciones. Yo creo que esa es la mejor manera de ir corrigiendo. Porque cuando uno se ve controlado, trata de mejorar y hacer lo mejor o hacer lo mejor posible siempre, ¿verdad?
Presidente, incluso yo estaba proponiendo acá con los compañeros ya hace días de hacer una gran reunión de presidentes con el presidente de la APF antes que termine el año para lo que se viene, porque no estamos bien, presidente, estamos mal, otra vez vamos a tener a equipos que ascienden y que no tienen canchas, ¿verdad? Que arreglamos, parece, a nivel de amigos nomás, canchas que se habilitan sin un profesional técnico en la materia después de la salida de los modestos. Estamos todavía cometiendo errores y no avanzamos en general en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Guaraní puede ser bicampeón, Cerro también puede ser campeón otro equipo, pero no avanzamos como deberíamos avanzar a esta altura, presidente, como para que se refleje lo que hacen nuestros equipos en el ámbito internacional. Nos eliminan equipos a los que antes les ganábamos, no digo fácilmente, pero les ganábamos, ¿verdad? En Copa Libertadores, Copa Mercosur, Copa Sudamericana, lo que sea, y a nivel de selección ni hablar, presidente. No sé si es factible proponer una reunión grande y ver. Ustedes son un empresario exitoso, de Vallejo, presidente, y no podemos no avanzar en el fútbol también en la misma medida, digo yo, ¿verdad? Es que no es fácil, Nico. Vos podés hacer una reunión y de repente se trata de llegar a un acuerdo o dentro de un disenso llegar a un consenso, a lo mejor no general, pero en mayoría. Y al salir de la reunión se cambian todos los planes. Entonces es difícil, no es fácil. Bueno, a mí siempre planteo, yo siempre hablé con Robert, lo hablé bien, cuando nosotros hablamos, le digo las cosas, mira que esto así, mira que esto así, ¿verdad? Es lo que siempre propongo, mismo técnico cuando le dije para las elecciones qué es lo que podría haber sido. No digo que yo tenga la verdad, ¿verdad? Pero por lo menos ya tengo una experiencia y lo que he demostrado en Guaraní con la gestión de estar peleando durante 10 años los primeros lugares siempre con un presupuesto mucho menor que los otros 3. Entonces, algo habré aprendido, ¿verdad? Entonces, como yo le digo al presidente que yo creo que tiene que escuchar mucho más también a los presidentes del club de la primera división. Esto no es para decir que yo soy un guerrillero, ni soy revolucionario, ni no. Acá es tratar de llegar a un acuerdo entre todos y mejorar nuestro fútbol, ¿verdad? Porque realmente estamos en terapia. ¿Él va a continuar, presidente Robert, al frente de la APF? Sí, yo creo que sí. ¿Crees que sí o estás convencido? No sé, y hay que preguntárselo a él, ¿por qué me preguntas? Yo no puedo saber. No, bueno, porque ustedes, qué sé yo, dialogan, hablan, saben. No, al menos de eso nunca nosotros hablamos, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y soy bien claro, y cuando tengo que decir cosas que realmente están mal, lo digo, ¿verdad? Y también cuando tengo que apoyar, lo he dicho siempre, voy a apoyar, voy a acompañar sin ningún problema. Pero cuando están mal las cosas también no tengo problema en decir, ¿verdad? Es con el afán de corregir, ¿verdad? Nada más que eso. ¿Y vos considerás que debe seguir o que debe haber un cambio dirigencial en la APF? Y yo creo que tenemos, como está diciendo Nico, tenemos que hablar todo y hablar con el presidente y tratar de hacer un cambio en lo que es en lo deportivo, en la gestión de los departamentos. Ahí es donde hay que atacar. Hay muchas cosas que corregir, pero se puede hacer entre todos. ¿Cómo vos ves que están trabajando las formativas, Juan Alberto? Que además sufrió el tema de la pandemia, ¿verdad? Que dejó de trabajar, que muchos chicos se echaron a perder. ¿Cómo se está trabajando ahí? ¿En donde digo, en Guaraní, pero también a la par, seguro que hablarás con otros directivos y bueno, verás si tal equipo aflojó, tal equipo está si se mantiene. ¿Cómo ves a nivel general? Muy poco yo hablo de eso con los otros presidentes, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos trabajando con las inferiores. A pesar de la pandemia, volvimos después de 2 años, pero estamos recuperando muchos valores nuevamente. Este viernes estamos jugando una final sub-19, otra categoría, estamos ahí siempre en los primeros lugares también. Pero no se trata de posicionamiento, sino de más bien sacar los valores y trabajar en forma para tratar de que lo que van a llegar a la primera sí realmente rindan.
Bueno, Juan Alberto, hay mucho por hablar, evidentemente. Ojalá se sienten y dialoguen, Juan Alberto, por el bien de nuestro fútbol. Yo tengo la mejor predisposición, puerta abierta, corazón abierto, todo, ¿verdad? Yo quiero que esto, porque aquí tenemos todo, realmente estamos perdiendo todo, ¿verdad? De la forma como estamos. Entonces yo creo que entre todos tenemos que empujar esto para beneficiar a todos los clubes también, porque ahí es donde el fútbol paraguayo va a volver a retomar la senda en lo que ya estaba acostumbrado también, ¿verdad? ¿Usted estuvo de acuerdo con el cambio del técnico de la selección? Es que yo ya venía y a los 30 días de haber venido este técnico, yo le había dicho ya al presidente que no iba a andar por Berizzo. ¿Cuál fue la pista que le llevó a pensar de esa manera, presidente? Y primero la forma como encaró la primera charla, la segunda charla con los presidentes y los amistosos que tenía. Ahí ya me di cuenta que no iba por buen camino. No le dejó, no le llenó, como se dice. En absoluto. Es más, en la segunda reunión que tuvimos ya tuvimos un choque, ¿verdad? Para mí, técnico de la selección. ¿Por qué? Y porque cosas que no me gustaban, ¿verdad? La forma como se decía o la forma como se quería encarar. De que no quieren tener a todo estúpido. Eso es lo malo, ¿verdad? Vienen extranjeros y no quieren tomar de esta manera. No me gusta el chanterío. Presidente, ¿cómo está? Un placer escucharlo. JJ Gómez le saluda. ¿Usted Hola. piensa que el sistema entonces está bien? Que los mismos presidentes de los clubes sean los que están en el Poder Ejecutivo, los que son los que ponen las reglas, los que son los que mismos se evalúan, los mismos que terminan decidiendo qué cancha se sube, qué si no, qué sistema de campeonato, y también el técnico de la selección, ¿verdad? Y le digo porque seguramente, no sé si habrá escuchado, pero siempre lo digo y ahora le digo que tenemos la chance de hablar. Usted siempre propone entrenadores extranjeros porque dice que el paraguayo no está preparado y yo no estoy de acuerdo con eso. Y Berizzo era extranjero y que lo que proponían nuevamente eran entrenadores extranjeros. O sea, siempre terminan siendo los presidentes de clubes los que deciden todo sin tener una evaluación técnica, vamos a decir, tener árbitros, tener jugadores o tener coordinadores, como lo tiene, por ejemplo, en Guaraní para tomar decisiones. Pero aquí no se trata de que el técnico sea extranjero o paraguayo. Aquí lo que se trata es el sistema de lo que se quiere implementar, que es lo que hay que mirar, de qué forma. Y ahí uno ya se va a ir dando cuenta de qué forma se quiere llevar. Ya sea extranjero o paraguayo, porque también el extranjero viene y nos deja hecho pelota, ¿verdad? Pero seguramente habrá extranjeros también que van a venir a hacer cosas buenas por el conocimiento que tengan de afuera, que tenemos que entender y aprender nosotros también de afuera, ¿verdad? O ustedes no se dan cuenta de la diferencia que hay entre Europa y América. Abismal. Nos pasaron lejos. Antes éramos sudamericanos por la calidad de jugadores, la genética, ¿verdad? Pero ahora ellos todos tienen todo eso, además los trabajos y el sistema de trabajo que tengan. Entonces, eso es lo que hay que saber tomar para tratar de venir a poner en práctica aquí en nuestro país. Yo no me refiero a que sea el técnico extranjero paraguayo, pero yo está diciendo que no le gustan los paraguayos. Realmente el paraguayo tiene que mejorar mucho para tratar de tener también esa capacidad. El único que le veo en este momento para eso es Chiqui, que mejoró muchísimo con esa campaña que está haciendo contra Cerro, porque también tenía sus errores que en su momento tuvo la selección, pero ahora yo le veo mucho más sólido a Chiqui. Entonces ese es uno de los únicos paraguayos que puedo decir, después no hay. Entonces tenemos que salir a buscar afuera y ver que la capacidad de cada profesional y no traer un cualquiera, ¿verdad? Es una lotería, no es fácil. Pero cuando viene y se presenta o se hace el seguimiento del trabajo que tuvo, cómo está trabajando o cómo está haciendo jugar el equipo, uno ya se da cuenta. Al menos el que mira esos detalles, ¿verdad? Sí, totalmente. Florentín, que usted lo tuvo, hoy le vuelven a firmar contrato en el país, me parece más organizado y estructurado de América, al igual que Gustavo Morini o Aldo Bobadilla. O sea, hay varios
entrenadores que están en un buen nivel y en crecimiento, como todo se tiene que crecer. Y la otra pregunta, presidente, si me permite, es cómo se puede mejorar el tema de, por ejemplo, va a subir Resistencia, va a subir Tacuarí, y nosotros sabemos el esfuerzo que hacen los dirigentes. No es fácil manejar todo eso, y menos con los presupuestos que se manejan, pero van a subir seguramente con la vara baja. No va a tener la misma cancha de Guaraní, la misma cancha de Sol, que son canchas que realmente están al nivel. ¿Cómo se puede hacer eso para que no se evalúen en tres pares? Porque al final se termina como cediendo un poquitito y eso va contra lo deportivo. Ustedes jugaron una semifinal de campeonato contra Guaireña en una cancha distinta donde jugó Cerro. Es otro mundo la cancha de Guaireña y le tocó a Guaraní sufrir la cancha de Guaireña. ¿Y eso cómo se puede mejorar? Bueno, ahí está. Eso es una programación a corto, mediano y largo plazo. Vos no puedes decir a Tacuarí o al que está siguiendo, bueno, ahora pues no puede porque esta cancha, bueno, entonces planifiquemos entre todos o la APF que vea un sistema y presente a los clubes, especialmente de primera división, que son los que marcan la línea, ¿verdad?, de nuestro fútbol acá. Y eso se vaya trasladando a las otras divisiones. Pero hagamos una planificación y demos tiempo, ¿verdad?, para que se vaya haciendo. 1, 2, tiene que tener mejor entrada en los clubes para tratar de hacer o de cumplir esas planificaciones que se cree llegar a mediano o largo plazo. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Presidente, usted dejó... Perdón. Sí. Usted dejó el Consejo Ejecutivo, ¿verdad? Sí, dejé. ¿Por qué? Y prefiero dejar pasar esa pregunta. Vamos a enfocarnos ya, o si no vamos a entrar en un ambiente donde no es conveniente y ustedes me están pidiendo hablar entre todos los presidentes y yo también estoy queriendo hacer eso y vamos a crear un ambiente bélico que no conviene. Claro. Más bien, yo quiero unir fuerzas para tratar de que esto se lleve para adelante con el presidente de la APF en la cabeza y de todo, ¿verdad? Pero que sea realmente algo claro, y que no sea que estemos hablando ahí, nos pongamos todos de acuerdo y a salir ahí cada uno cambie su parecer. Y ahí lo que está mal. Para que entienda por qué le pregunto y no busco respuesta, es porque yo participaba de las reuniones y usted sabe, y yo sé, fuera de ese pillerismo, que las ideas, las propuestas que usted hacía eran buenas para el fútbol paraguayo, por ahí nomás. Y puedo decirle aquí a mi compañero, a la audiencia, que es una pérdida, ¿verdad? Pero por ahí nomás iba mía. No, es cierto, Nico, tú participabas y vos te das cuenta realmente de lo que yo proponía, lo que yo decía, ¿verdad? Pero no puedo, como ustedes conocen la película, no sé si habrán conocido la película Llanero Solitario, ¿verdad? Creo que todavía en esa época no estaba, pero yo no puedo estar actuando de esa forma, ¿verdad? Tiene que ser entre todos. Presidente, yo le quiero preguntar, porque son charlas realmente que nutren, por eso el presidente J otra vez le habla. Yo decía lo mismo de Olimpia, ¿verdad? Tenía grandes chances, o grandes ideas, o grandes proyectos, o por lo menos presentaba proyectos, pero al final no sirve de nada si no le convence al otro. O sea, nuestro día a día es una conquista total. Si no conquistas no te va a ningún lado, por más que sea el mejor. Bueno, ¿Por qué no tenía alguien con usted? Ahí es donde yo te quiero, puntualizar un poco sobre lo que yo te venía diciendo, que cuando nos sentamos en la mesa, eso tiene que ser claro, transparente y realmente que haya un acuerdo sólido, ¿verdad? Pero no como hacía antes el anterior presidente, no, que presentaba era para sacar conveniencia, no, es la forma que vamos a llevar el fútbol adelante. Por eso ahí está ahora un club grande como Olimpia, como está sufriendo, ¿verdad? Porque quiso llevar todo por delante y aparentemente presentaba propuestas y hacía lo contrario. No es la forma como vamos a llevar adelante nuestro fútbol. Ahora yo estoy hablando con el presidente de Olimpia, que es muy amigo mío, y vamos a tratar de ir empujando, ¿verdad? Para mejorar el fútbol paraguayo, porque a todos nos conviene eso. Claro. Presidente, la última de mi parte, y me disculpa si es que ya se dio a conocer esto. ¿Cuántas entradas se le va a dar a Cerro Porteño para el sábado? Y yo creo que le dieron 100 entradas, creo que le dieron. Eso maneja otro departamento en la cual yo delego mucho, eso no me puedo meter, ¿verdad?
Y ellos estaban hablando desde el lunes y estaban hablando con la gente de Cerro. Inclusive gente de Cerro me dijeron que vinieron a mirar ahí donde van a estar. Perfecto, y que le iban a entregar la entrada para que ellos manejen. ¿La dirigencia también va a estar ahí? No, yo voy a invitarle a donde yo estoy, voy a invitarle a Juan José, que es amigo también, ¿verdad? Sí. Para que esté conmigo. Ellos van a decir, ¿verdad? El Raúl también, ¿verdad? Juan Alberto, yo sí quiero saber por qué no estás más, porque es preocupación del fútbol paraguayo, no solamente es una cuestión dirigencial, ¿verdad? No, también tengo mis actividades empresariales, así que... A ella sí, a ella me chuleaste, ¿no? A ella me gambeteaste. Famosa actividad empresarial. El juego de cintura. El juego de cintura. Ahí ya apareció la famosa actividad empresarial, cuestiones personales. No tengo problema. Mira, yo te voy a decir, no tengo problema yo para acercarme. Y tampoco no me voy a ir a meter donde no tengo que meterme, ¿verdad? Así en forma prepotente ni a la fuerza. Si me invita el presidente para acompañarle el comité ejecutivo de hacer juntos y planificar, con mil gustos, yo estoy a las órdenes. Juan Alberto, ¿se solucionó todo el tema con el abogado Rodrigo Codas, el caso de Valdés Chamorro, este chico? Ayer de hecho charlamos con Javier Acosta, y nos manifestaba que sí, que ya estaba todo encaminado para una solución. No, ya sé, me parece que ya se quedan todos sus cheques. Sí, vale. No hay tiempo para otra cosa. Ok, perfecto. Presidente, ¿Jubero va a continuar, el profe Jubero? Sí, él está... Yo le comento que nosotros cuando hablamos con Fernando, ya veníamos hablando unos meses antes del término de la apertura. Él por respeto siempre decía, no, ustedes tienen... Entonces yo le venía diciendo que vamos a ver para la clausura, con mucho respeto, ¿verdad? Porque es una persona muy seria. Y nosotros veníamos hablando ya sobre esos puntos, y le venía diciendo, conociéndole a Fernando de la forma como trabajó en Guaraní, del proyecto a largo plazo. Nosotros cuando se firmó el contrato hablamos bien, esto va a estar en 2023 y después para ir alargando, ¿verdad? El pensamiento que teníamos era de prepararnos bien este semestre y ir un poco limpiando las cosas, y el otro año enfocando a lo que es pelear por un título. Se adelantaron las cosas por la capacidad del cuerpo técnico, ¿verdad? Y el plantel de jugadores que tiene. Él supo levantar jugadores que estaban seguramente desanimados o tenían algún problema. Entonces, sabía la calidad de jugadores y le trabajó con el cuerpo técnico de profesionales que tiene excelentes profesionales. Y ahí está el resultado. Estamos peleando, jugando nuevamente una final, después de sufrir una pérdida de un título, ¿verdad?, que nos sacaron de la mano el año pasado. Realmente nos sacaron, y ahí está el tema del VAR. Por esa razón yo estoy pidiendo que se elimine el VAR. Y ahí no me sacaron un partido, me sacaron un título. Sí. Entonces, y voy a proponer, pero yo voy a proponer seriamente en comité, a través de los delegados, seguramente, no sé si va a haber reunión de presidente, pero en forma seria, de que se elimine el VAR para el año que viene. Presidente, antes de JJ, quería preguntar. Si la selección le pedía por Jubero, ¿le iba a dar? No. Presidente contundente. Presidente, ¿por qué? Es que no es la... Pero yo te voy a decir una cosa, no es la forma. No hay problema, vamos preparando y como yo le dije a Fernando, vamos a hacer la campaña aquí y vamos a hablar con el presidente y él acepta, vamos todos juntos y vamos como departamento de fútbol y técnico y vamos a llevar al mundial a Paraguay. Pero tiene que ser algo bien planificado. No ahora ya no hay caso. ¿Qué le van a culpar ahora a los hermanos? No le pueden culpar, ¿verdad? Entonces, ojalá haya un milagro y podamos clasificar. No voy a estar muy contento si nosotros clasificamos, porque todos vamos a salir beneficiados ahí. Vamos a tener entrada de dinero de los clubes, se van a volver a cotizar mejor nuestros jugadores, todos ganamos. Totalmente de acuerdo, presidente. Le quería preguntar algo para aprovechar su experiencia para planificar, pero me quedé con lo que dijo que le sacaron el campeonato.
Y ustedes están hace muchos años ahí, muchos dirigentes hablan, principalmente los equipos que pelean el descenso, siempre tiran esa como que se manejan los árbitros. Si existe eso, ¿por qué no se dice quién le sacó el campeonato? ¿El árbitro, el presidente, el otro club? ¿Quién es el dueño del espectáculo? Porque la pelota es redonda, ¿no? Yo lo que puedo asegurarte es que el VAR me sacó ese campeonato porque vino del VAR. Ahora, de que haya otros elementos externos, allá no puedo decir, ¿verdad? Yo no tengo pruebas. Pero de que en el VAR dijeron que eso era una cosa fuera del lugar. Porque al inicio del campeonato, me acuerdo bien cuando decía este señor, que también pido que se vaya, Elizondo, que decía que en el brazo, en el hombro y el antebrazo, hasta cierto lugar, no era mano. Sí. Por él no puede ser penal. Y cuando le pegó la pelota en el brazalete de capitán un poquito más alto a nuestro jugador, el árbitro no cobró, pero vino la orden del VAR que era penal. Presidente, yo le quería aprovechar porque supongamos de que usted es extranjero y le queremos contratar para que nos organice el fútbol paraguayo, que tenemos hoy 10 equipos nomás, y las inferiores y cómo hacer más competitivo. Con todos estos años de experiencia, ¿qué proyecto presentaría? ¿Qué nos falta? O sea, mejores canchas, más equipos, mejor intermedia de año a año. ¿Por dónde pasaría el empezar en ese trabajo silencioso y no solamente el de que nos salve este año para llegar al 2022, sino ¿qué tenemos que cambiar en el fútbol paraguayo? Hay muchas cosas para presentar. Yo no te puedo ir diciendo todo también lo que nosotros, porque nosotros tenemos un equipo de gente que trabaja excelentemente, ¿verdad? Donde tenemos primero para la contratación de jugadores, que tenemos un equipo de primer nivel, tenemos otro equipo de preparadores, sí, tenemos profesionales de primera categoría. Primer punto, sí. Tenés que estar rodeado de buena gente, profesionales, para que puedan rendir tu equipo. 1. 2, muchas cosas no te voy a poder decir porque si no, mi secreto te estoy pasando todo, ¿verdad? Pero te doy un ejemplo. Sí. El tema de cuando iba a salir Costa. No, está loco, ¿cómo le vas? Y me mandaron. Pero aquí estamos peleando nuevamente un campeonato. Entonces nadie es imprescindible. Si hay una buena planificación, si hay un buen proyecto, a cualquiera que venga va a hacer bien las cosas. Y más todavía con la calidad profesional. Nosotros le vamos a demostrar en un año lo que va a hacer Guaraní. Pero yo hablo como fútbol paraguayo, presidente, porque usted la experiencia, como decía, todos los momentos que ella vivió, cómo le tuvo a Guaraní, porque yo jugaba en la época del 2000-2001 y en esa época ir a jugar a Guaraní era no cobrar, era no pelear el campeonato, desde que llegaron le pusieron a Guaraní ahí en la pelea entre los grandes y se sumó Libertad también. En eso, entonces tiene una gran experiencia que hoy puede trasladar al mejoramiento del fútbol paraguayo, no pensando en Guaraní. O sea, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Sí, pero el ejemplo claro viene de lo que se puede hacer en tu club, ¿verdad? Ahí está demostrando su capacidad para la gestión. Entonces, yo te puse ese ejemplo para que se den cuenta de que, porque normalmente se mira mucho por nombre, ¿verdad? No, que no puede. Entonces, la misma cosa pasa con jugadores. Y bueno, y para una selección casi similar, pero como es una selección que van a venir jugadores por muy corto tiempo, hay otro tipo de trabajo que se tiene que hacer, pero eso yo no te puedo decir. Presidente, ¿cómo tomó esta denuncia que viene contra la APF, contra el presidente Harrison del exterior, de supuestas investigaciones en la Argentina, de temas judiciales, y publicadas por un periodista mexicano? Y no, yo no puedo decir nada, bueno, realmente me enteré después de una semana de eso, cuando me pasaron, ¿verdad? Y no puedo decir algo que no sale no sé si hay pruebas, pero yo creo que el presidente no es el ideal para aclarar todo eso, pero yo creo en él. Creo que no creo que él esté metido en esas cosas. Juan Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Fuerte abrazo para ustedes. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní.
Mucha experiencia, ¿verdad? Eso que dicen, ellos tienen mucha experiencia, por eso yo, claro que están muy metidos hoy, Mato ya final de campeonato con Guaraní, con su trabajo, pero me parece de que nosotros acá, con lo que nos sostiene Chipi, porque él es nuestro jefe, igual nos pasamos tirando ideas, o sea, acá nosotros no cobramos por ideas, o sea que yo creo que hay que compartir, porque si no... si cuántos equipos, 16, 14, 12, ¿por qué 10? Claro. ¿Por qué 12? ¿Cómo hacer para mejorar y no solamente ir contra la televisión que tienen que poner más plata? ¿Cómo se puede hacer? Antes se cobraba menos y éramos los mismos equipos, o sea, ¿cómo puede hacer para que los equipos tengan sí o sí 3 canchas de entrenamiento? No alcanza una. Y te dicen, ay, ¿qué tanto querés? No alcanza una cancha de entrenamiento. Tienen que ser 3. A mí me queda claro algo más, de tantas cosas que dijo para desmenuzar en la charla. ¿Sabes qué, Jota? Que no hay definitivamente un plan. No hay. O sea, no hay en marcha, que es lo que criticamos siempre, ¿verdad? La falta de un plan, y voy a repetir por enésima vez, como dirían los mayores, la frase, pero es mejor jugar con un plan malo que sin plan, y acá no hay plan. No hay plan. No hay plan. Y es lo que dijo él. A eso voy, o sea, el recato... la selección. Digo, no, pero con respecto a todo, Nico, o sea, sí, para el claro. fútbol paraguayo, como la vez pasada debatíamos, ¿dónde queremos vernos? ¿Cómo queremos estar en 5 años? ¿Qué queremos tener? ¿Cuántos jugadores queremos vender afuera? ¿Cuántos juveniles queremos tener consolidados en primera? ¿Cuántos jugadores nuevos queremos tener en la selección? ¿Cuántas canchas nuevas queremos tener? ¿Cuántas? Y no hace falta llevar a un extremo, decir, no, vamos a tener 50, no es una realidad tener 50 canchas nuevas. Ahora, yo creo que en 5 años podemos tener, no sé, 2, 3 canchas nuevas, a lo mejor una, no sé, como siempre digo, tiro números tontos, pero me parece que hay que, sí, hay que hacer. Son caras, las canchas son caras, hace que sea negocio y no que te salga plata. O sea, que ellos mismos provean la cancha, que ellos mismos hagan el mantenimiento y que ellos mismos ganen plata con la cancha. Y eso va a hacer que no sea caro, que al contrario sea un beneficio. No te pasa vos que tenés una empresa y tenés que llevar por delivery 1 o 2 contratados, después ves que necesitas 10 delivery y empezás a comprar moto vos. Anoche me enteré que hay, yo sabía, pero sabía que era por la frontera, que hay muchísimos brasileños, ¿sí?, mujeres y varones que están estudiando medicina aquí en la zona de Loma Pintá. Sí, acá están todos, viven acá. Y que viven acá. Sí, en Pedro Juan también pasa eso. ¿Y qué es lo que hacen? Hay discotecas que ya tocan exclusivamente música Brasilero, que les gusta a ellos. Y es negocio redondo. Se llena de gente. Hay edificios que se hacen para los brasileños. Que se hacen para los brasileños. Alquiler. Entonces, ¿cómo no se va a poder planificar de esa manera? Es sencillo, no es demasiado complicado. La experiencia de ellos hay que aprovechar, porque si no, la sabiduría que tienen solamente se utiliza cuando están en el momento para tomar decisiones. Claro, pues ya no. Lo que tenés que intentar es que el sistema funcione sin vos, o tenés que hacer que funcione en la reunión semanal, quincenal, mensual, no sé, y ahí tomar las decisiones. Pues si todo el día tenés que estar en la toma de decisiones, que le pasa a todos los presidentes, el que no está pierde. Hay que estar todo el día encima del club porque si no se te pasan cositas. Entonces eso no pasa en Europa, no pasa eso. Los dueños de los clubes no están todos los días. Y para escuchar de Somos vuelta muy presidencialistas. Está estructurado, Jota. Está Sí. estructurado, planificado, y todo funciona en base a algo que está armado. O sea, sencillo, desde acá... Venezuela va a ir al 2026, no menos. Escuchar la conferencia de Peckerman, lo que menos dijo es que va a ganar partidos. Así el tipo mismo. prometió que es lo que dice un proceso. Chipi, dónde vamos a estar, qué queremos para dentro de 5 años. 10 pasos nos dio adelante Venezuela. No sé si va a sostener o no, era por su sistema país como están. Pero de lo que habló Peckerman en su presentación, seguramente es lo que habló con la gente para que le contrate. Él no vino para ganar partidos. Estamos hablando de un señor de 72 años, que yo creo que en un primer proceso Farías hizo algo sí, o sea, Farías ya dio apuntando a eso. Farías ya dio el primer paso, pero él necesitaba varios pasos. Él engrandeció más lo de Dudamel, que ya hace años hizo y después dijo, se esperó que los jugadores tengan 35 años para empezar a hacer el recambio, y puso como ejemplo los 12 años que él estuvo en la selección argentina. O sea, Argentina tuvo durante 3 mundiales
recambio de jugadores que tenían Copas del Mundo Sub-20 y preolímpico y Olimpiadas. Siempre fue formando jugadores para la selección. O sea, el jugador no se hace de selección por andar bien en su club. Y valoró lo de Dudamel, solo que se cortó ese proceso. Y ellos están pensando en proceso, en algo que es lo que al final le va a dar el éxito. No, así como están y como estamos, llegan mejor que nosotros. Creo Totalmente. que eso ya iba a pasar en esta eliminatoria y ellos es como que se frenaron porque tuvieron ciertos cambios y no pudieron consolidar eso, pero hay una base evidentemente que ahí se trabajó bien. Entonces, Bolivia si mismo ahora va a agarran crecer. un maestro como él para potenciar eso, que Si no le te dan la sorprenda. herramienta. Claro, que no te sorprenda. Y es que si le llevan es porque le van a dar. Él no va a aceptar algo. No. Bolivia Entonces, mismo va a crecer o sea, es más. un técnico muy serio, muy trabajador. Pero Entonces, hay que cambiar eso, si no le vamos a gritar siempre al técnico, le vamos a gritar a los jugadores y cuando ya se pasa la raya le vamos a gritar al presidente. Y siempre nos quedamos en esa. Y dijo algo también Juan Alberto Acosta que hace rato venimos diciendo acá, Chipi y Jota. El presidente tiene que escuchar más a los dirigentes, digo, a los presidentes de clubes. Bueno, traslada eso al presidente del club. El presidente del club tiene que escuchar más a sus asesores Sí. técnicos. Por eso, Claro. es lo mismo que le asesores pasa a ellos en los técnicos clubes. que no hay siempre. En los clubes ellos no le todos escuchan a tienen. nadie y entonces el que llega como presidente de APF pasa lo mismo, es el sistema. Claro. Aparte que ninguno está de acuerdo, o sea, hacer lo que yo digo, a lo mejor si hace caso a lo que dice el de Guaraní, se enoja el de San Lorenzo, o se enoja el de Nacional, o se enoja el... Siempre con uno vas a trabajar y con el otro no. Hacemos la pausa. Antes, quiero A ver, leer Nico. una información que seguramente va a ser Y a la vuelta nos metemos en Olimpia. la noticia hasta el 18 de diciembre, día en que va a terminar la Copa del Mundo. Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, 21 de noviembre al 18 de diciembre, confirmó que la homosexualidad no está permitida en el Emirato, pero promete que los seguidores LGTBIQ tendrán derecho a viajar al país y asistir a los partidos. Eso sí, con una norma: las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos. Es lo que acaba de decir, está en todos los portales de los diarios más importantes del mundo, de Europa. Entonces, ¿qué conlleva el mal visto? Y hay castigos. Por eso. ¿No? Y ahí son normas del país, Chimi. Sí. ¿Qué va a hacer? Ahora, tienen que respetar. Es lo que pide. Que vos también tenés que respetar las normas. Hay lugares donde podés, hay lugares donde no podés. No, digo nomás, ¿qué significa? O sea, significa que lo van a apresar, lo van a... Voy a poner un ejemplo, yo sé que es muy difícil. ¿Qué conlleva, digo? Yo no estoy en contra, digo, claro, yo sé que es muy difícil. Yo estoy a favor de las reglas. Una pareja heterosexual, papá, mamá, casado con amor, no pueden hacer el amor en la plaza, porque está mal visto y está castigado, vamos a decir, no sé cómo, claro. por no se puede hacer. Entonces, eso mismo trasladado, sea o no sea hetero o homosexual, no tiene nada que ver, son reglas. Por eso no hay que generar una pelea con eso, me parece. Ahora, no tiene que faltar el respeto a las elecciones de cada uno, pero las elecciones de cada uno tienen que estar dentro del reglamento del lugar donde te vas, como pasaba en la discoteca. Podés entrar con chorcito, sin chorcito, con camisa, cada lugar tiene reglas. ¿Qué es lo que va a ocurrir este fin Yo de le tomo semana en la ese Fórmula punto de 1? ¿Verdad? Que ya hubo el sobreaviso que las mujeres no tienen que ir con faldas que están por encima de la rodilla, que se trate de evitar el tema de los shorts, Sí. las bermudas que usan generalmente los mecánicos que están ahí para cambiar los neumáticos. Sí. ¿Verdad? Todo eso, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana. Es una pena El que Gran existan Premio de- países así todavía, pero Claro. es la regla. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Sin los sueños no seríamos nada. Sin ellos la vida no tendría sentido. Las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta 4Runner Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi
Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en Showroom, Call Center 569 9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12:46. A ver, Nico. Pastoriza es el que revolucionó el fútbol venezolano, dice el querido Luis Domingo, quien nos distingue con su audiencia. Toda la razón. ¿Sí? Pastoriza fue el que revolucionó, el que arrancó el cambio en Venezuela. El 117 dice el presidente de la APF, si va es por otros problemas que acá en el país todos callan. La gente de Olimpia no le quiere ver ahora. Apareció el sol de América que ahora Guaú vio la luz. Vamos a ver si Harrison aparece hoy en la cancha, dice. Habla todo hay que mejorar el fútbol y pide eliminar el VAR, dice, entre otras cosas, el amigo. Después el 358 dice, el ejemplo de Jota está bien, pero ellos no se refieren a la exageración normal, sino se dirige a ellos directo. Pero lo que yo entendí es que los homosexuales está prohibido, es abominación para ellos en este país. Pero lo que yo entendí es que si eres gay o gay, podrás asistir al mundial pero no mostrarse en público. Una pareja heterosexual podrá besarse en las calles, pero los otros no, no, ni lo uno ni lo otro. No, no hay demostración. Ellos están generando un evento mundial, se tienen que adaptar a las situaciones mundiales, ¿verdad? Y el que va tiene que adaptarse a ciertas reglas del lugar. A mí me parece que tiene que haber una apertura, no se puede prohibir. Si no, vamos a empezar con los vacunados, no vacunados después. 576 dice, soy fiel oyente de ustedes, el mejor programa futbolero, sin discusión, muy superior al programa de... Y hasta ahí no me voy a decir. ¿Puedo dar una pista? No, por favor. Tu agenda ya te llama. Siguiente mensaje. 713 dice, preguntarle al presidente de Guaraní sobre el penal que no le cobraron a Guaireña. En la semifinal le robaron la final de Guaireña, esa final. Usted eso habló, ¿verdad? En chicanas andan estos ñembo dirigentes, dice. Ahí te acordás que Troadio dijo, finamente dijo, ese penal nos ponía a nosotros en la final y la final ya puede pasar cualquier cosa, dijo, podía haber sido campeón Guaireña. Estamos hablando del campeonato pasado, del año pasado, mejor dicho, clausura, que se había jugado la liguilla y en semifinales Guaireña tuvo un penal claro a favor frente a Guaraní que no fue cobrado en cancha de Cerro. El 030 dice, bueno, ¿alguien sabe por qué Peckerman no vino a Paraguay? Dice, se nos fue la oportunidad de tener un buen DT en la selección. Peckerman tiene familia en Colombia, yo te había contado eso ayer, creo, y ellos creo que viven en Miami, le queda mucho más, él está en una edad que también tiene años. Que ver, claro, de Paraguay o de Argentina a Colombia son 6-7 horas de viaje y ahí es 1 hora 20. El 127 dice, buenas tardes a la mesa, creo que para mejorar el nivel de las canchas la APF tiene que destinar de facto una parte del dinero de los derechos televisivos a eso, contratar profesionales que vayan a hacer un relevamiento de los campos y sobre eso realizar la inversión y lo restante transferir a la cuenta de los clubes para que manejen dentro del presupuesto.
Esto se tiene que hacer al terminar el torneo clausura, es la única forma, dice también el amigo. O gestionar nuevos recursos para esos escenarios que se buscan o lo que fuese, ¿verdad? O sea, estamos hablando de canchas, puede ser centros de entrenamientos para generar juveniles, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero... Es caro, pero hace que sea Claro. negocio, si todo el mundo necesita. Le pueden preguntar al presidente si se reconcilió con Jubero, dice. Antes que vuelva Jubero, ellos estaban enemistados, dice. Evidentemente sí, que tienen proyectos y todo. Me quiero lo de la selección ya. La selección de Europa apoyan a la comunidad. Este fin de semana en la liga inglesa todos los capitanes llevaban la cinta de capitán con la bandera LGTBI. Toni Kroos dijo que si las selecciones europeas no van a Qatar, se suspende el mundial. Es cierto, los banderines del córner también eran de ese color. ¿Tenés la conferencia de Julio Cáceres, Cristian? Lo quiero saludar a Ariel. Llamémosle por favor, Víctor, y vamos a hablar de la final de hoy. ¿Está? Ariel, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la evidencia. Qué rápida la producción. Pedimos con Ariel, ya estaba en línea. Bueno, Ariel. Antes, ver. ¿te gustó la nota con el señor Acosta, Ariel? Sí, por supuesto, estaba escuchando. ¿Qué? ¿Una satisfacción personal, Nico? Con... Y para mí periodísticamente fue muy rica. Ah. Jota no le gusta nada, Jota. No, yo ya con los whatsapperos, yo no reivindico dije los whatsapperos, no le gusta absolutamente nada, Jota. No dije nada. Recibí un mensaje inesperado. Bueno, Ariel, ¿qué equipo pone Olimpia para hoy, final de la Copa Paraguay versus Sol de América? A ver. Y lo confirmó ayer Julio César Cáceres de que va a arrancar Gastón Olveira en el arco. En la zona defensiva con Sergio Otálvaro, Raúl Salcedo, Antolino Alcaraz e Iván Torres. En el medio sector Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Fernando Cardoso. En punta Derly González con el capitán Roque Santa Cruz. Jota, si yo te digo que Sol pone a Campisi, Víctor Ayala, Jaquet, Gustavo Mencia, Valls a la izquierda, Casal, Rodrigo Rojas, Fernando Godoy y Diego Godoy. Yo supongo que Casal a la derecha, no, Casal a la derecha como jugó claro, el otro y día. Diego a la izquierda. A la izquierda. Francisco Costa, Da Costa y Toledo. y Toledo. ¿Qué Y ese equipo, es el- qué partido nos imaginamos ahí? Un partido con poco juego, porque Sol es un equipo que no presiona alto todo el partido, pero presiona. Sale a presionar sobre la pelota cuando va al costado, presiona bien. Y Olimpia va a tener que trabajar mucho para tener el trámite del partido, y en eso va a ser fundamental Roque, en esa pelota, porque muchas veces le va a hacer tirar pelotas largas. Y si Roque baja la pelota, ahí ya es el problema del fútbol paraguayo, la lentitud para achicarnos, y ahí se maneja el partido. Pero para mí, Sol haciendo un partido regular le va a costar mucho a Olimpia. Los dos haciendo un partido regular, Olimpia tiene más poder de decisión, tiene más Olimpia que Sol. O sea, si el Roque está bien y si el equipo está bien, Roque Olimpia está va, bien, y pasa Otálvaro y pasa Tito. va a manejar el partido. Yo no sé si va a manejar el partido. ¿Va a tener más control de la pelota? Y va a tener más porque Olimpia propone control de pelota y Sol no. Eso sí. Sol aprovecha mejor los espacios. ¿Qué propone Sol, Jota? Y Sol es un equipo muy directo, con paciencia a la vez, porque Rodrigo te maneja la pelota, pero no pierde el tiempo en tenencia de balón. Tiene solución con Da Costa, tiene recorrido con Toledo, y ahora con Godoy ganó lanzamiento, ¿verdad? Va a tener Víctor Ayala. Es un equipo muy directo, muy práctico. Por eso, lo que pasa es que es una final. Sol tiene que hacer su partido perfecto, porque este equipo de Olimpia tiene 4 años, 3 años de jugar finales. Muchachos, las finales son las finales contra Olimpia, hay un plus para Olimpia. O sea, Olimpia haciendo un partido en un buen nivel, parte de favorito, lógicamente. Pasa que Sol está muy bien. Huguito es muy vertical también, mucho más vertical que antes. Sí. En la transición es más rápido. Él acompaña al área, él acompaña la velocidad, pero en el juego en sí yo no sé si Olimpia va a tener sin Willy y sin el media punta, porque Derly pica, Roque está lejos para la pelota arriba, Richard va a lanzar y Huguito no es conductor, Huguito es frescura ahí en el medio. Cardoso se entreviera mucho con el balón también.
Pero en sí quién va a manejar la pelota Olimpia. No tanto como antes que veíamos que te manejaba y vos le esperabas atrás, pero que va a manejar la pelota en ciertos momentos va a ser Olimpia. Sol no juega a manejo de balón. Ariel, veo mucha expectativa en los hinchas de Olimpia finalmente por esta final. No sí, sé si te sucede lo mismo. ¿Perdón? No sé si te sucede lo mismo, digo, si considerás que están prendidos a la final, es como que se entusiasmaron finalmente. Sobre la hora parece que sí, Chipe, porque ya el sector de Heredia fue lo primero que acabó. Quedan muy pocas plateas. Sí, todavía quedan el sector de preferencia y el sector de Heredia Norte. Hay que tener en cuenta que no se habilitó la VIP albirroja. Y me pasaban el dato de esta mañana de que seguramente ahora ya quedarán unas 1.500 entradas ya disponibles y más de 13.000, ya cerca de 14.000 entradas vendidas finalmente hasta el momento. Y sí, yo también percibo lo mismo. Te digo, sinceramente, Ariel, no esperaba ese número. No. Pensé que íbamos a estar, no sé, por las 7.000, 6.000, 8.000 entradas, 10.000 a reventar. Por eso digo, o sea, es como que le tomó... Cierto, es el título que Olimpia puede ganar en el año, ¿verdad? Pero no sé, pensé que no se iba a dar este ambiente finalmente. Sí, yo también creí lo mismo. La lista de mejor que pase así, ¿verdad? Mejor que el estadio tenga mucha gente, que el público de Olimpia esté entusiasmado, mucho más saludable para el espectáculo, obviamente. ¿Qué ibas a decir, Ariel? Que me consultaron, Chipi, seguramente Nico también ha de saber. ¿La recaudación para quién va? ¿Cómo es el tema de la distribución? ¿O si va para la APF o va para los clubes? Miti, para los clubes. Para los clubes. Sí, señor. Deducidos los gastos que se hacen en el Defensores del Chaco, que no son... ¿Y quién paga el bar? Y eso, deducido esos gastos, es mitad y mitad. Eso dice el reglamento. Porque ayer, creo que ayer o esta mañana me estaban consultando a través de las redes sociales justamente eso, de dónde iba justamente la recaudación. La lista de concentrados: Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Luis Cáceres, Sergio Otálvaro, Mateo Gamarra, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo, Iván Torres, Adelio Zárate, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Ramón Sosa, William Mendieta, Derlis González, Jorge Recalde, Néstor Camacho, Roque Santa Cruz, Walter González y Diego Duarte. Lo que convocó Julio César Cáceres, que desde el lunes ya ellos están concentrados. 2 días concentrados para este partido, o 2 noches en realidad. Bueno, excelente, Ariel. Te mandamos un abrazo, viejo. Dale, señor, será hasta más tarde ya desde el Defensores del Chaco. Lo escuchamos a Julio Cáceres, técnico de Olimpia, a ver. Estamos pasando, es muy importante poder llegar y ganar, la verdad, porque llegar a una final no es casualidad, sino fue también un duro trabajo durante toda la Copa Paraguay y esperemos poder tener la recompensa el día de mañana. Buenas tardes a todos. Respondiendo a tu pregunta, un partido importantísimo por lo que nosotros venimos jugando, una final más para nosotros. Esperemos estar a la altura y conseguir ese título que nos falta. Julio, la consulta. Dijiste que el equipo ya tenés en mente, ya tenés lo que va a arrancar el día de mañana. Con respecto a lo que fue el último partido, va de titular Olveira, va a arrancar también Alejandro Sija y se va a mantener Tito Torres como lateral izquierdo. Julio. Bueno, prácticamente es lo que nosotros teníamos en la mente, ¿verdad? No puedo decirlo abiertamente, pero sí vamos a tener algunas modificaciones, ¿verdad? Gastón es el que viene normalmente jugando la Copa Paraguay y lo va a hacer, ¿verdad? En eso estoy seguro. Nosotros no tuvimos mucho tiempo por los partidos continuos que tuvimos del domingo ahora. Vamos a hacer un parado nuevamente hoy, cortito, ¿verdad? Y ahí lo vamos a finalizar bien. Tengo ya en mi cabeza, ¿verdad? Pero siempre es importante conversar con los jugadores, ¿verdad? El sentir de ellos y la disponibilidad que tienen. Creo que en ese sentido voy a estar tranquilo también porque es una final y todos quieren estar. Entonces vamos a mirar ese aspecto y después no habrá nada raro.
esta final para Olimpia puede significar muchas cosas en el sentido, hasta se podría denominar que sería como lavarse el rostro en este segundo semestre por todo lo que vivieron a nivel futbolístico, por la campaña que están realizando en el torneo clausura. Y para Fer Cardoso, es una reivindicación a lo que venís jugando, era lo que estabas esperando en tu momento, porque la verdad que tomaste la titularidad siempre ha demostrado buenos partidos. Jugar una final siempre es importante, el club siempre exige eso. No solamente lavarse la cara, sino por muchos factores, ¿verdad?, que venimos pasando y también sintiendo acá en el día a día. Es importante, ¿verdad?, jugar una final, y más importante va a ser que todos los jugadores lleguen en óptimas condiciones y estén concentrados y que sientan que es el significado, ¿verdad?, de jugar la final. Y nosotros estamos acostumbrados, el club está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, así que esperemos que estemos siempre en la altura de los partidos finales y poder dar también la alegría a nuestra gente, ¿verdad?, que tanto también ellos vienen sufriendo con nosotros. De mi parte, todos los jugadores siempre trabajan para tener una oportunidad. La mía llegó, por suerte siempre un jugador que tiene la oportunidad tiene que aprovecharla. La estoy haciendo bien, así que cada jugador siempre trabaja para poder ayudar al equipo y también poder resaltar lo personal. Como dije anteriormente, espero que mañana pueda ser un buen partido, pueda ayudar al compañero y podamos sacar un resultado que sea positivo y favorable para nosotros. Para el profe Julio, el equipo, ya lo tenés prácticamente confirmado, quedando solamente un entrenamiento. ¿Tenés alguna duda para el partido de mañana? Y para Fernando, te tocó estar en la final del 2018 marcando un gol incluso. ¿Cómo crees que puede ayudar esa experiencia, aparte de la juventud que tienen tus compañeros y también los grandes? ¿Cómo crees que van a poder influir en eso a la hora de manejar los tiempos en una final contra Sudamérica? Bueno, el equipo está confirmado, ya lo tengo confirmado. Eso es lo que un entrenador trata de hacer, es confirmar el equipo y darle ya la confianza y la concentración necesaria para el partido de mañana, esperando siempre llegar bien, no tener ninguna duda y que ellos lleguen en óptimas condiciones. Todos nosotros sabemos la importancia del partido de mañana. Ya tuve una final que perdimos, pero te deja una enseñanza de saber administrar los tiempos, de saber aprovechar las oportunidades que uno tiene. Tenemos un buen plantel de buenos jugadores y yo creo que todos estando juntos, unidos, haciendo nuestro trabajo, lo que venimos planeando, vamos a hacer un excelente partido mañana. Ya como todos los partidos son una final para nosotros, va a ser un partido más. Julio, estos dos partidos que se juegan el día de mañana ante Sol de América y el domingo ante Nacional, se juegan prácticamente el semestre. Ustedes, ya lo remarcó también el compañero, lavarse un poco el rostro de un semestre que no fue nada bueno para Olimpia. Y el grupo de jugadores, ¿cómo está para lo que va a ser la final de mañana? Y para Fer Cardoso, ¿cómo estás un poco ansioso? Ya sabes lo que es ser campeón con Olimpia también, pero es una final que se disputa el día de mañana ante Sol. Bueno, la verdad que la primera final la tenemos mañana, que lo tenemos bien claro y bien definido también. Primero es ese partido porque es el partido que es el presente, que necesitamos llegar bien, necesitamos ganar, porque esa es la exigencia por todo lo que venimos pasando, por las dificultades que tenemos en el equipo, es prácticamente en general, pero nunca perdimos de vista también ni la posibilidad de jugar esta nueva final, ¿verdad? Como no pudimos también tener una buena campaña en lo que fue en el campeonato, creo que estuvimos más firmes en lo que fue la Copa Paraguay, ¿verdad? Entonces necesitamos llegar bien. Estoy muy confiado en el equipo que lo va a hacer bien, lo veo así, lo veo todos los días entrenando, procurando, tratando de salir de esto. Después los partidos se presentan de muchas formas, ¿verdad? Pero necesitamos llegar bien, estar bien concentrados, jugar una final como tiene que ser, de lo de mañana, y después vamos a pensar la otra final que es contra el Nacional. De mi parte, ansioso no, estoy tranquilo, sé que todos los partidos son de suma importancia, más acá en el plantel para todos, porque la exigencia que hay acá en Olimpia es muy grande. Estoy tranquilo, sí, con ganas ya de que sea mañana, de poder disputar el partido, de poder tener la oportunidad nuevamente de salir campeón,
así que espero que llegue mañana y estar pronto para el partido. ¿Cuál es tu sentimiento horas antes de jugar una final en tu corta carrera como director técnico? Y si una victoria salva el semestre o también había que ganar el siguiente trofeo, en este caso la Supercopa, para salvar totalmente el semestre. Y para Fernando Cardoso, por derecha, por izquierda, ¿en qué puesto te sentís mejor? La verdad, de todo lo que venimos pasando acá en el club generalmente, ¿verdad? Más es lo que yo estoy estirando, además por nosotros que estamos acá adentro, por la gente, ¿verdad? Porque estamos en un club muy exigente en las 24 horas, entonces tenemos que estar atentos siempre, ¿verdad? Y tenemos que vivir esto. Yo más que presión siento una alegría, ¿verdad? De tener la oportunidad de poder dirigir a mi equipo en una final nuevamente, porque llegar a una final en cualquier torneo no es fácil. Hoy nos toca nuevamente una final y estoy seguro que lo vamos a hacer de la forma que nosotros pensamos realizar y siempre esperando que los muchachos estén al 100% y llegar bien, ¿verdad? El resto después viene por sí solo. Veo siempre el sacrificio. Hoy día es un grupo que es bastante golpeado, también muchos factores de muchas circunstancias, y sería muy bueno, especialmente para ellos también poder hacer un gran partido y ganar, la verdad, porque llegar a la final y poder ganarla sería todo un éxito para ellos, ¿verdad? No tengo ningún problema de jugar del lado izquierdo, derecho, es solo cuestión de perfil. Donde me toque jugar siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, uno para ayudar al equipo y otro para también rendir personalmente. Muchos partidos me tocó jugar más por derecha, el día de mañana capaz juegue por izquierda, así que no hay ningún problema. Es una ventaja el hecho de que ya hace poco tiempo se habían enfrentado ya justamente en Cancha de Sol, el rival de mañana, y que tiene que cuidar su plantel para que no vuelva a pasar lo que pasó ese domingo ahí en Villaliza, que terminó con derrota. Bueno, la verdad que más que una ventaja siempre es para prestar mucha atención, ¿verdad? En los partidos que tuvimos. Ventaja se tiene que quitar dentro de la cancha, ¿verdad? Pero más es para ir corrigiendo el equipo, ¿verdad? No dar mucha ventaja, acrecentar las virtudes que nosotros podamos presentar en el partido. Sabemos la calidad que nosotros tenemos, siempre respetando siempre al rival. Sabemos que el Olimpia es el que va a tratar siempre de proponer, porque Olimpia siempre fue así, su historia es así, entonces, pero hay que ser también cauteloso en todos los sentidos, cuidado, firme, porque es una final se tiene que cuidar todos los detalles, y nosotros venimos hablando y trabajando ayer con poco tiempo también todos esos detalles, más hoy, así que esperando llegar firme como tiene que ser para una final. ¿Cómo está el plantel? De cara a lo que va a ser mañana, se van a jugar 90 minutos de una final que no es un partido más por todo lo que vivieron en el semestre, ¿por qué no decirlo en el año también? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo le ves al grupo? Ya sea los expertos, ya sea también la gente joven y los futbolistas que están en el medio de esos dos grupos, que te incluye a vos personalmente. El grupo está bien, bastante bien. Obviamente muy golpeado por las cosas que nos vienen pasando meses atrás. Uno nunca espera estar en la situación en la que estamos, pero es la realidad de hoy en día. Toca estar juntos como plantel, de poder sobrellevar todo esto a cabo. Los mayores siempre tratan de inculcarle a los jóvenes aprender de ellos, también ayudarle a los más grandes. En este caso, mañana tenemos una final, poder obtener un título más para el club y tener la posibilidad de poder jugar otra final, que sería muy importante para nosotros. Obviamente el año no fue bueno, pero es lo que hay. Cuesta esperar el partido de mañana y poder, partido tras partido, pasar adelante para poder conseguir cosas importantes. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Pues sabés que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe,
sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:15, nos quedan 5 ¿Ya? minutos de programa. Habló Pascal Ferré, el jefe de France Football, ya que ayer charlábamos del tema del Balón de Oro. Le preguntaron sobre lo que dijo Messi, ¿verdad? En el discurso, y la posibilidad de brindarle a Lewandowski un Balón de Oro por el año 2020. Manifestó que sí, que es una cuestión que lo pueden pensar, lo van a analizar, pero también dijo, bueno, no es seguro que Lewandowski gane ese premio. Sí admitió que tenía altas probabilidades. O sea, tiene contrario. Claro, lo que dijo Messi es: denle el premio, y lo que Pascal Ferré dijo más o menos es, bueno, debería en todo caso haber una votación para que sea como siempre fue, a través de una votación a nivel mundial, y no una cuestión dedocrática de decir, claro, más allá de que el dueño del Balón de Oro de este año dijo... Te está diciendo. Claro, te está diciendo, pero bueno. ¿Te costaría votar así si tenés que votar, Chipi? Porque voy a saber lo que pasó el siguiente año y lo que pasa hoy. Tenés que votar por hace 2 años. No, yo creo que en ese caso es indiscutible lo de Lewandowski. ¿Y entonces por qué el dirigente discute? No, Hay mucha diferencia. No, lo que dice nomás es que claro, o sea, lo más lógico es que gane Lewandowski, pero como siempre se hizo a través de una votación. Claro. No dijo no voy a romper el reglamento ni la tradición, pero bueno, lo correcto sería, o lo más justo sería, en todo caso, poner a votación, ¿verdad? Claro. Simplemente eso. Que fue el hombre, Pascal Ferré, el hombre a quien apuntó Cristiano Ronaldo en su posteo de redes sociales, donde le hacía responsable de palabras que él nunca dijo, ¿verdad? Sobre el tema del Balón de Oro y de ganarle a Messi, y de su ausencia en esta gala, en esta ceremonia. Bueno, Nico. Ganó Flamengo anoche 2-1. Estaba ganando 1-0 con gol de Gabriel a los 3 minutos. Empató Ceará a los 71. Y con ese resultado el Atlético Mineiro era campeón, sin jugar todavía. Sí. Pero a los 79 Mateus anotó el segundo para Flamengo. Así que este fue el resultado que estaba siguiendo. ¿Y Mineiro juega? Anoche, y faltan 9 puntos en juego. Y quedó a 8 puntos de Atlético Mineiro, quedó Flamengo. No entró Robert Piris da Mota, que estuvo en el banco de suplentes anoche. Rápidamente los whatsapperos. Nico, ¿qué pasó del dinero de FIFA para construir un hotel para el fútbol femenino? Dice, y se está haciendo ahora. Vino el dinero y después vino un enviado de la FIFA y se fue a mirar ahí a escondidas y no encontró nada. Como dice el Martín Fierro, tan solo encontró la tapera. Y entonces ahora se movilizaron, de acuerdo a la información que yo tengo, y se está haciendo la construcción, que es lo que hablábamos con el presidente Harrison aquella vez, que le hablábamos de ese hotel. Pero hay control de dinero. Le doy la respuesta al oyente: con Peckerman los dirigentes no van a hacer negocio, y con otro técnico sí. Es lo que se desconfía siempre, lastimosamente. ¿Por qué la Policía Nacional tiene que cuidar los eventos de la APF? En Brasil y Europa se contrata seguridad privada. La policía hay poco nomás, dice. Bueno, nos estamos despidiendo. A ver, aviso ¿Ya? parroquial JJ. Debemos una pausa más. Hoy tenemos partido. Hoy estamos desde las 18 con JJ para Sol de América versus Olimpia, la final de la Copa Paraguay. Así que a las 19 se juega el partido. Ya estaremos desde las 18 con la previa con Genaro, y después nos sumamos con JJ para este gran partido final de la Copa Paraguay. Ayer ganó Libertad 2-0 frente a Tembetarú.
Gran trabajo de Tembetario. Buen trabajo del equipo de la segunda división. Realmente, juega muy bien el equipo de Luis Escobar y los chicos están bien preparados. Fue mejor Libertad, no jugó bien Libertad, no jugó lindo. Enciso también hizo un gran partido, Melgarejo, pero el nivel de Tembetario es muy bueno. Y hoy estamos con Olimpia Sol de América en la final de la Copa Paraguay. Desde las 18, repito la previa, a las 19 el partido. Nico. Hoy hay muy buenos partidos en el ámbito internacional. Real Madrid a las 5 de la tarde juega con el Bilbao, que le suele complicar, más jugando de local que de visitante. Más conocido como el Athletic. Exactamente, así que puede ser un gran partido. Hoy se juega la primera semifinal de la Liga Mexicana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, mejor conocido por Tigres, juega con León. Solo en el campo internacional le conocemos nosotros como el Bilbao. Sí. Allá es Athletic. No saben qué es Bilbao. Igual lo de Tigre. Yo no sabía que era. El Tigre es el único equipo que cuenta con un paraguayo. Después los otros equipos de paraguayos se eliminaron toditos. El golpe más fuerte fue para la América de vuelta, que quedó mal. Así que vamos a ver cómo las 12 de la noche comienza el partido, J. Te invito a ver. Aviso parroquial. En Inglaterra, esperan rápido. Southampton con Leicester, sí, ¿verdad? Puede ser buen partido. Watford con Chelsea. Es una delicia verle al Chelsea. Tenés que verle al Chelsea cómo juega, J. Es una delicia. ¿Cómo se pronuncia el nombre del técnico? A las 2 de la mañana voy a mirar, porque a las 12 tengo América. Tuchel. Tomás Tuchel. ¿Qué? Está técnico, sí. De todas formas. Que ganó el premio al mejor equipo del año. West Ham juega con el Brighton, Wolfsburgo con el Burnley y el Aston Villa juega con Manchester City, Everton con Liverpool. Este puede ser, este clásico. Todos son partidazos supuestamente, pero mira. Everton-Liverpool es el clásico de la ciudad. El clásico de la ciudad. Miramos Newcastle igual que acá nomás también es Nico. Bolonia. Una especie de Racing Independiente es Everton-Liverpool. Bolonia-Roma. Hoy voy por Bolonia. No te enojes, Stoller. Bueno. Inter con Spezia. Genoa con Milan. Sassuolo con Napoli. Son los partidos de... Esto no va a caer ni un asado. Nos quedamos sin tiempo, señores. 13:22. La última pausa y nos vamos. Chao, Nico. Chao. Chao, Jota. Chao. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty Beef es asado. Elegir Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo?
¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Nuestra tierra es fértil y nuestra producción se destaca en el mundo, pero estamos seguros de que podemos aprovechar aún más nuestros recursos. Impulsando la industrialización de nuestras materias primas agrícolas, podemos generar más empleo y más desarrollo para el país. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Vuelve Cadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. En el aire, transmitiendo desde Asunción, Paraguay. Esta es Radio La Unión, R800 AM. La voz de un pueblo y la música de una nación soberana.